Muchas gracias. Yo tengo varios problemas. El primero es que me avisaron cuando llegué acá si podía compartir el panel, es un honor. Después hablar detrás de Gustavo y de Fernando. Voy a empezar por el cierre de Gustavo, que lo comparto. El siglo XXI es el siglo del conocimiento y no nos podemos esconder como el avestruz y asumir los desafíos que significa para la Argentina, aceptando también que el conocimiento en el siglo XXI es un instrumento fenomenal de dominación de las naciones. Quiero recorrer un poquito qué pasa a partir de Aparecida en el 2008. Aparecida interpretó lo que pasaba con la financiarización de la economía, donde se rompían los propios estados, los límites de los propios estados, las soberanías nacionales. 4 bancos de Estados Unidos concentraban 14 veces la riqueza de Estados Unidos en papel y título de deuda. El Deutsche Bank de Alemania concentraba 14 veces la riqueza de Alemania y 4 veces la riqueza de toda Europa. Se había roto el orden internacional y se había roto también la forma de acumular riqueza en el mundo y asistimos a un nivel de concentración tan poderoso donde el 1% de la población mundial concentra más del 50% de la riqueza de la humanidad y tenemos 1.000 millones de hermanos en el planeta que no comen, que se mueren de hambre, en una población de 7.500 millones de habitantes. Nos obliga a pensar desde acá la política, porque creo que el orden internacional también cambió la política y yo creo en aquel principio que pensar la política de la nación hay que pensarla en los términos del general Perón de lo que pasa en el mundo. Uno no vive en una isla, vive integrado en un sistema global. ¿Y qué es la política? La primera pregunta que nos deberíamos hacer, la economía con rostro humano. Yo creo que la gran colonización cultural que hemos tenido los argentinos y que ha tenido la academia es pensar que la economía es independiente de la política. Es política económica. Nunca la economía es independiente de la política. De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas se llamaba Facultad de Política Económica. Cuando vino el proceso, Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, independizar a la política, independizar a la economía de la política es la primera gran colonización que hemos sufrido los argentinos. Jorge Bergoglio, cuando hace el prólogo del libro de Guzmán Carriquiri, plantea una cosa que me parece bien interesante. Asistimos todavía a conatos de colonialismo en América Latina. Ella lo dice en la primera edición. En la segunda edición del libro dice, ¿qué quedó del continente de la esperanza? América Latina, y acá viene pensar la política, es el continente de mayor desigualdad. América Latina es el continente de mayor desigualdad. Por lo tanto, sin ningún beneficio de inventario, sin ninguno, yo me siento protagonista y responsable de los 12 años de gobierno. Sin beneficio de inventario, con luces y con sombra. Quiero hablarle de lo personal. No tuve demasiado tiempo para hacer una construcción elaborada, más elaborada, pero sí quiero decir algunas cosas porque creo que la política es vocación de servicio. Yo llegué a la política porque discernía mi vocación a los 18 años. Había sido formado en un grupo de parroquia. Y abracé la política porque sentía dentro de mí que podía hacer algo para cambiar la realidad. O elegía el sacerdocio o abrazaba la política. Abracé la política. Yo soy hijo de una portera y de familiares de horno de ladrillo. Yo no podía venir a estudiar por mi condición social. Por lo tanto, poder venir a la facultad para mí fue de esa generación, de primera generación de profesionales. En mi familia yo soy el único profesional. Entonces, yo creo también que a la hora que nosotros elegimos quienes representen un proyecto colectivo, en aquello que yo le escuché, le leí en algún momento a Francisco, donde dice el origen determina el destino. Uno tiene compromiso con su lugar de pertenencia. Los políticos no es la política. La política, la mala noticia es que lo que nosotros construimos.
lo primero que nos deberíamos preguntar es dónde y cómo se forman nuestros dirigentes políticos. Porque los dirigentes que hacen los mayores estragos en nombre del liberalismo surgen de nuestras facultades. Esta es la primera pregunta que nos deberíamos hacer si queremos un rostro más humano de la economía. Yo suscribo el pensamiento del general Perón, donde dijo en la primera carta a su santidad de ese momento: mi plan de gobierno es la doctrina social de la Iglesia. Sigo pensando que el único plan de gobierno posible para la Argentina es la doctrina social de la Iglesia. Lo primero que deberíamos hacer en un ámbito de católicos, yo no vine como un laico independiente, yo soy un laico católico comprometido, que tenemos con todos los pecados, pero que tenemos también la responsabilidad de dar testimonio. Creo en aquello, quiero abordar el tema de la corrupción, no podría esquivarlo. Recién cuando habló Víctor dijo en el Congreso había corrupción. Le digo, o fui demasiado ingenuo y sonso, pero yo vi sí factores de presión, pero no vi corrupción. Porque yo creo que es un límite, pero no creo en el límite del eliticismo liberal individualista. Creo que el que abraza la política y tiene vocación de conducir, tiene que conducir primero desde el testimonio y del ejemplo. La política sin ideas es cualquier cosa, menos política. Y la única manera posible de construir política es con el otro. Y nosotros en la Argentina tenemos un mensaje que nos marcó a fondo, no lo supimos entender. El modelo argentino para el proyecto nacional. Había un modelo que era en realidad un plan estratégico que llevaba a la concertación social. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros para conducir lo diverso? Yo no quiero la grieta que me ponen los medios de comunicación, porque responden a sus intereses. Ahora, si abrazo la política, no tengo que enojarme con que cada uno defienda su interés. Estamos llamados a conducir colectivamente los intereses del conjunto de la sociedad. Tengo límite. Yo creo que el mayor daño que se le puede hacer a la sociedad argentina es asumir compromisos en una moneda que no es la nuestra, que no se pueden cumplir. Porque se van a pagar con el hambre y la sangre del pueblo argentino. Y porque, debemos decirlo claramente, lo escribieron nuestros obispos, lo escribieron en Aparecida, después aparece en Laudato, después aparece en las encíclicas posteriores. ¿Por qué nuestras naciones recurren a recetas que condenaron en la pobreza a la mayoría de los argentinos? Pero tenemos que tener la capacidad. Al presidente Macri, con el respeto a todos los presentes, lo votó la sociedad argentina, lo eligió nuestro pueblo. Es decir, hemos tenido un fracaso en construir una opción que entusiasme y construya futuro de lo que llamamos el campo nacional y popular. Pero eso es porque los políticos dejamos de discutir la política. Cuando digo los políticos dejamos de discutir la política, los políticos renunciamos a la unidad básica, los políticos renunciamos al comité. Es como el cristiano que renuncia a la misa de todos los domingos. Se empieza a alejar y empieza el problema de la política, que empieza a representar su propio interés. El interés de su cuota personal de poder, no el interés de su pueblo. Por lo tanto, creo que repensar la política es repensar la formación de los dirigentes. Yo no quiero encontrarme con quienes toman medidas en contra de nuestra gente y condenan al hambre. No quiero encontrarme. Voy a acompañar como hombre de la democracia. Pero no me pueden pedir que yo certifique o ratifique o firme lo que yo sé que condena al hambre a la mayoría de los argentinos. Yo me quiero encontrar, pero en un destino común, que lo construyamos la mayoría de los argentinos. Y me parece que los dirigentes del futuro, yo tengo libertad, hace 2 años y medio que estoy fuera de un cargo electivo, pero los dirigentes que yo imagino para el presente y para el futuro son los dirigentes que tienen la capacidad de abrazar a la mayoría, pero no para conducir al hambre del pueblo,
no para renunciar al financiamiento de la educación, no para bajar el financiamiento de ciencia y tecnología, que es lo que la patria necesita. Por eso quería abordar el tema de la ciencia y la tecnología. Y mis hijos convivían en la escuela primaria o secundaria con chicos que no podían tener una computadora. Yo le podía comprar una computadora. ¿Sabe la tristeza que se siente, la impotencia de no tener? Todos nosotros dormimos tranquilos. Todos nosotros tenemos nuestro auto, tenemos un pasar razonable de clase media. Pero en Chacabuco, yo quiero contar la experiencia, yo le agradezco a Fernando este testimonio, la verdad que es muy difícil después de ellos dos, porque Fernando dio un testimonio tan arraigado y Gustavo interpretó también la realidad presente. En Chacabuco, nosotros somos oposición, construimos un comedor. Después vino otro, vino otro, vino otro. 7 comedores autogestionados. Pero la novedad, Chacabuco, ciudad agrícola por excelencia. El primer sábado 20 chicos, segundo sábado 40, el otro día 70. Por supuesto que nos salen a manguear todo el tiempo los que están trabajando porque no alcanzan a comprar. Pero el dato es que los padres vienen a comer ahora. Y antes sentían vergüenza. La gente no quiere la asistencia de la mendicidad. La gente quiere la posibilidad de recuperar empleo. Por lo tanto, creo que somos una continuidad histórica. No podemos pensar la toma de decisión y la formación desvinculada de lo que nos pasó. La Argentina tiene experiencias muy ricas. La conducción en el desafío de la unidad nacional es progreso, pero tenemos que tener claro para qué queremos la unidad nacional. Fíjense que el tema de la unidad nacional es un tema pendiente de nuestros orígenes, y si decimos que la política es vocación de servicio a la patria, y si la patria es la tierra de nuestros padres, y si la patria huele a patrimonio, huele a herencia recibida y a dejarlo a nuestros hijos, este es un desafío que nosotros tenemos por delante, porque en el preámbulo de la Constitución Nacional planteamos que uno de los objetivos es constituir la Unión Nacional. No pudimos hacer la Unión Nacional, pero no es que no pudimos hacer la Unión Nacional porque nos peleamos como perro y gato. No pudimos hacer la Unión Nacional porque hay intereses que han venido jugando a lo largo de la historia para sectores que no son la mayoría del pueblo argentino. La tierra, los recursos naturales. Yo creo que nos falta patriotismo, nos falta amar lo nuestro. Yo creo que nos falta amar lo nuestro. Creo que los políticos somos la única vocación que nos comemos a los políticos porque no tenemos la agenda del debate, de la formación y la discusión. Tenemos la agenda que nos imponen los periodistas. Pero no nos podemos enojar con los periodistas. Los periodistas responden a intereses concretos. Pero si no tenemos el espacio como discernir los intereses de cada periodista, creemos que toma de fe. Nosotros tenemos la obligación de pensar en el bien común, en el interés general de la nación, en articular intereses, en construir la unidad del poliedro. Pero la unidad del poliedro no es con aquel que dice que sí a todo. La unidad del poliedro y repensar la política son valores, son principios. Yo tengo mucha esperanza en nuestro pueblo. Tengo mucha esperanza en nuestras universidades. Tengo mucha esperanza en nuestro movimiento obrero. Tengo mucha esperanza en nuestras organizaciones sociales que se han expresado y autogestionado, y que esa es la sabiduría popular que reside en nuestro pueblo. Si nosotros como dirigentes, yo me siento un poco afuera ahora, pero si como dirigente no lo interpretamos, será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Ahora, los pueblos, la nación argentina no nació para ser una colonia que resignadamente acepte el futuro. Y la mala noticia para los jóvenes, ya termino, es que la política, lo decía Gustavo cuando era ministro del Interior, yo lo escuchaba atentamente, la política, el que abrace la política asume una vocación de servicio y supone llevar la cruz. La mala noticia es que la política no es para que lo condecoren con privilegios. Si uno es fiel al bien común, lleva consigo la cruz, la calumnia, la injuria. Pero hay algo que nos persigue siempre, que son las cosas que nosotros no hacemos. ¿Es legítimo que le pidamos a nuestro dirigente que den testimonio? Sí, es absolutamente legítimo. Yo vuelvo a decir aquello. ¿Cómo es fácil? Es fácil darse cuenta si un dirigente es honesto o no honesto. Basta ver cómo vive. Basta ver qué cambió en su vida.
para darse cuenta a qué intereses sirve. Por lo tanto, creo y estoy convencido que el rostro humano de la política se construye con dirigentes en esta etapa que tengan la capacidad de construir un proyecto compartido. Pero necesita del modelo, del método, y para eso hay que prepararse. Porque pensar diferente es fácil. Hacer el esfuerzo para construir una idea común es el mayor esfuerzo. Y si una idea quiero dejarle simplemente, creo que hay que ser privilegiando el interés de la patria, que es la tierra de nuestros padres, y el patrimonio histórico, cultural y económico que le dejamos a nuestros hijos. Tenemos que ser amplios hasta que nos duela. Si queremos cumplir con la deuda inconclusa que tenemos en la Argentina de la unidad nacional y la construcción de un país que nos contenga a todos. La última reflexión que me quedó colgada. Yo creo que no podemos... Yo quiero trabajar junto con quienes tienen trabajo formalizado, con quienes tienen trabajo informalizado, pero también quiero trabajar junto con el capital nacional. Yo quiero trabajar junto con aquellos que generan empleo, valor agregado. Hoy yo creo que el siglo XXI es el conocimiento científico, es la ciencia, la tecnología, pero es pasión por generar valor agregado y poder incluir a quienes están afuera. Es una injusticia que haya 20 millones de hermanos que estén cerca de la línea de la pobreza, en un país que alimenta, como decimos nosotros, a más de 400 millones de personas en el mundo. También es una injusticia como está distribuida la tierra en la Argentina, y el Estado no hizo nada. Y nosotros creemos en el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad. Si queremos construir una Argentina para todos, donde podamos ser el pueblo de Israel que se realice, que cruce el Mar Rojo y que tenga la tabla de los 10 mandamientos que de la unidad nacional, no va a ser fácil la tarea, pero es el único desafío posible que tenemos por delante. La política requiere convicciones. La política no es la cosmética. La política no es tener o quedar bien con todos. Es quedar bien con todo por un proyecto de país que incluya a todo, donde nos asista la razón, que sea el interés general. Muchas gracias.